En este video, el grupo E presentará las aplicaciones de las redes neuronales en la segmentación de imágenes. Una red neuronal es un método de la inteligencia artificial que enseña a las computadoras a procesar datos de una manera que está inspirada en la forma en la que lo hacen el ser humano. Las neuronas artificiales se modelan de tal forma que imitan el comportamiento de una neurona cerebral. Estas tendrán unas ramificaciones y un núcleo o nodo. Habrá ramificaciones de entrada nodo, que serán las entradas de la neurona procedentes de otras neuronas. Luego tenemos el funcionamiento. Las redes reciben una serie de valores de entrada y cada una de estas entradas llega a un nodo llamado neurona. La información del mundo exterior entra en la red neuronal artificial desde la capa de entrada. Las señales de entrada serán procesadas por el cuerpo de la neurona artificial para finalmente propagar el resultado a una señal de salida. Por lo tanto, las flechas de transmisión de las entradas hacia el núcleo de la neurona harían el papel de la sinapsis de las neuronas cerebrales. Las capas ocultas pueden tomar su entrada de la capa de entrada o de otras capas ocultas. Las redes neuronales artificiales pueden tener una gran cantidad de capas ocultas. Para poder llevar a cabo el procesado, cada sinapsis tendrá asignado un valor o peso que equivalen a la fuerza de la señal que se transmite por cada sinapsis. El ajuste de estos pesos para tener una red neuronal que haga lo que queremos es fundamental, por lo que cada capa oculta analiza la salida de la capa anterior, la procesa aún más y la pasa a la siguiente capa, que es la capa de salida. La capa de salida proporciona el resultado final de todo el procesamiento de datos que realiza la red neuronal artificial y puede tener uno o varios nodos. Luego tenemos las funciones de activación. Las funciones de activación no son más que la manera de transmitir la información por las conexiones de salida mediante la combinación lineal entre los pesos y las entradas. Puede que nos interese transmitir esa información sin modificar, por lo que se usa sin más la función de identidad. Y las funciones más utilizadas en las redes neuronales serían la función de escalón, la función sigmoide y la función tangente hiperbólica. Empezando con los algoritmos, ¿no? Se puede observar la red de backpropagación, ¿no? O propagación hacia atrás. Esta red está compuesta por capas, ¿no? Y la característica de estas capas es que, por ejemplo, la entrada, ¿no?, de una capa no puede interconectarse a la entrada de otra, ¿no? Es en secuencia. Primero tiene que terminar una capa y luego la salida de la primera capa sería la entrada de la segunda y así sucesivamente, ¿no? Y eso sería la idea de la red de backpropagación. Ahora procederé a explicar los algoritmos de aprendizaje, ¿no? Los cuales son dos, ¿no? El aprendizaje supervisado y el no supervisado, ¿no? Supervisado, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Existe un agente externo, un supervisor, que se encarga de controlar la salida, ¿no? Y si en caso la salida de la red neuronal no es la que él desea, va a modificar los pesos de las componentes de la red, ¿no? Y en el aprendizaje supervisado está el aprendizaje por corrección de error, el aprendizaje por refuerzo o el aprendizaje esfocástico, ¿no? Bien, para el aprendizaje no supervisado sería totalmente lo opuesto, ¿no? No va a haber un supervisor que controle la salida y por lo tanto, cuando se haga la red neuronal, no va a haber nadie que te diga si la salida es correcta o no, ¿no? Y en este caso también hay dos tipos, ¿no? El aprendizaje Hebbiano y el competitivo y comparativo. Y en las aplicaciones de las redes neuronales podemos hallar su uso en la medicina, ¿no? También se puede hallar su uso en la robótica y en inteligencia artificial y un largo etcétera, ¿no? También podría ser aplicación de la red neuronal en el ámbito militar también. Bien, por otro lado tenemos los tipos de redes neuronales. Contamos con la red neuronal artificial, las cuales son esquemas de computación distribuido inspirada en la estructura del sistema nervioso de los seres humanos, que se caracterizan por contar con unidades elementales donde cada uno posee baja capacidad de procesamiento, una densa estructura interpretada, usando grafos ponderados, parámetros libres que deben ser ajustados para satisfacer los requerimientos de desempeño y un alto grado de paralelismo. La propiedad más importante es la capacidad de aprender a partir de un conjunto de patrones de tratamiento, es decir, es que pueden encontrar un modelo ajustado. Existen tipos de redes neuronales artificiales en las que tenemos una red neuronal multicapa y una convolucional. La multicapa es una generalización de las monocapas, que a diferencia de las
capas. Estas son, bueno, de un conjunto de capas intermedias que son ocultas entre la capa de entrada y la capa de salida. Por otro lado, tenemos la convolucional, la cual es un tipo de red neuronal artificial con aprendizaje supervisado que precisa sus capas imitando el córtex humano. El córtex visual del ojo humano, perdón, las tareas principales que realiza la red neuronal convolucional son detección, categorización de objetos, clasificación de escenas y la clasificación de imágenes. Bueno, por otro lado tenemos la segmentación de imágenes. Bueno, se basa en el enfoque del desplazamiento medio de la técnica utiliza una ventana móvil que calcula un valor medio de píxeles para determinar los píxeles que deben incluirse en cada segmento. A medida que la ventana se mueve por la imagen, vuelve a calcular de forma interactiva el valor para asegurarse de que cada uno de los segmentos sea adecuado. El objetivo de la segmentación de imágenes es dividir una imagen en regiones mutuamente exclusivas y exhaustivas. Cada región es espacialmente continua y los píxeles dentro de la región son homogéneas con respecto al criterio de homogeneidad que pueden ser densidad, textura, color, rango, superficies normales o curvatura de la superficie de segmentación de imágenes. Cuenta con algunos algoritmos. Tenemos la discontinuidad, la cual consiste en dividir una imagen basándose en los cambios bruscos de nivel de gris. La detección de bordes es la técnica más común para evitar las discontinuidades significativas en el levante de gris debido a que son más frecuentes en las aplicaciones prácticas. La umbralización, la cual es una función que convierte una imagen con diferentes tonalidades en una imagen en blanco y negro, y la segmentación por regiones, la cual utilizan propiedades espaciales de una imagen para segmentar por regiones, logrando que la imagen sea dividida en regiones conexas. Bueno, en donde cada región tiene propiedades distintas que la diferencian de unas de otras. Por otro lado, tenemos la aplicación de la segmentación de imágenes. Se suele usar como una etapa de un proceso más complejo en las cuales esto deriva de diversas aplicaciones de las cuales tenemos el procesamiento de imágenes, en las cuales está posterizado de colores, los recortes de objetos en pruebas médicas, tenemos la localización de tumores y otras patologías y las medidas de volumen de tejidos. Y en la localización de objetos de volúmenes de satélite podemos medir superficies construidas sobre fotos de satélite. A continuación, se le va a hablar sobre las conclusiones. Se dice que las redes neuronales son muy eficaces, ya que al tener un buen planteamiento y aprendizaje, nos va a ayudar y nos va a dar solución a las problemáticas que tenemos. Son tolerantes ante errores en gran medida, ya que se comportan de manera increíble cuando hay imprecisiones en la información. También que posee baja capacidad de procesamiento y hacen uso de parámetros libres para lograr satisfacer requerimientos. El uso de segmentación de imágenes tiene como objetivo dividir una imagen en regiones donde los píxeles dentro de la región son homogéneas. Esto respecto a un criterio de homogeneidad, ya sea intensa en la textura, en el color o en el rango. Las redes neuronales de backpropagation y counterpropagation sirven individualmente como herramientas para segmentación de imágenes. Asimismo, también se obtiene la imagen segmentada con los niveles de gris en función de la imagen original. Cuando hablamos de la segmentación de UNE, se utiliza mayormente para las imágenes biomédicas, ya que esta fue modificada para trabajar con menos imágenes y producir una segmentación más precisa en el resultado final. La capa de tipo Flatten nos proporciona mayor rapidez en la ejecución del programa y optimización en la capa de entrada. También tenemos que las imágenes de entradas provienen de diferentes grupos de ropa, como por ejemplo de hombres, mujeres y niños. Estas imágenes pasan por 7 pasos para convertirse en una imagen de 28 por 28 píxeles. Una vez convertidas, estas imágenes de 28 por 28 entran a las capas de entrada. El entrenamiento que reciben es suficiente y también es efectivo, ya que gracias al gran número de imágenes que usan para el mismo, siendo 6.000 para cada clase, dando 60.000 imágenes de entrenamiento en total. La cantidad de épocas de 5 es suficiente, ya que se puede obtener una precisión alta. Y si su cantidad es mayor a esta, no va a haber cambios significativos en la precisión de la predicción de la red neuronal convolucional. Esto es todo. Muchas gracias.